Bueno, ahora sí estamos grabando. Y vamos entonces a tratar de entre todos empezar a resolver algunos de los ejercicios propuestos en el trabajo práctico 9 de polinomios. Como siempre que empezamos algún práctico, vamos a empezar con cosas muy básicas, pero nos van a servir de excusa para repasar la teoría y asegurarnos de que estamos entendiendo cada concepto, ¿sí? Y no mecanizando formas de resolver cosas. Eh, Bien, voy a abrir una pizarra. Y vamos a empezar por el 1. Sí, el 1 empieza muy tranquilo. Dice sumar y multiplicar los polinomios. Y nos da un juego de polinomios, f y g. Sumarlos y multiplicarlos. O sea, calculame f más g y f por g. ¿Sí? Bueno, a esta altura todos más o menos sabemos hacer esto, pero nos sirve como excusa para ir a leer la teoría y leer qué son los polinomios, qué significa sumar polinomios y qué significa multiplicar polinomios. Entonces vamos a ir a hacer eso antes que nada. Empecemos por la parte 1 de la clase 13, ¿sí? Clase 13 de polinomios. Este, entonces, primero lo que nos recuerda es que es un cuerpo, ¿sí? Es una estructura que tiene dos operaciones, una suma y un producto, un 0, un 1, y bueno, satisface un montón de propiedades. Ejemplos de cuerpos teníamos los racionales, habíamos visto que eran un cuerpo, los reales también eran un cuerpo, los complejos también eran un cuerpo, ¿sí? Entonces teníamos al menos esos tres ejemplos de conjuntos numéricos que tenían estructura de cuerpo. Acá dicen cuáles son los ejemplos. Bueno, Q, R y C. Y ahora un polinomio lo vamos a definir sobre un cuerpo K, ¿sí? Si tenemos un cuerpo K que ya viene dado, un polinomio con coeficientes en el cuerpo K es una expresión que tiene esta forma, ¿sí? Esto va a ser un polinomio. ¿Dónde? N es un número natural o cero. A sub I es lo que le vamos a llamar los coeficientes. Viven en el cuerpo K. Para cada índice I entre 0 y n. Y X es lo que le vamos a llamar una indeterminada sobre K. Esto quiere decir que no es un elemento de K. X no es un elemento de K. Los A sub I sí son elementos del cuerpo K. Y los N son potencias que son naturales o el cero, ¿sí? Entonces, a una expresión de esta forma le vamos a llamar un polinomio. Y va a ser eso para nosotros. Un polinomio es una expresión que tiene esa forma. Sobre un cuerpo subyacente que se llama K, que va a ser el de los reales, el de los complejos o el de los racionales, que son los tres ejemplos de cuerpos que conocemos. Entonces acá hay ejemplos de polinomios, un polinomio con coeficientes enteros, que en particular son racionales, un polinomio con coeficientes reales, un polinomio con coeficientes complejos, ¿sí? Son siempre objetos que tienen esta forma. Bien. Entonces lo que decíamos recién, los a sub i le vamos a llamar los coeficientes. El conjunto de polinomios sobre el cuerpo K, lo vamos a denominar como K de X, ¿sí? Con X entre corchetitos. Algo que no nos va a interesar todavía, pero sí en un ratito, enseguida, en el próximo ejercicio, es qué significa que dos polinomios sean iguales, ¿sí? Entonces, cuando decimos que dos polinomios son iguales, eh, cuando coinciden todos los coeficientes, ¿sí? Y en particular, si coinciden todos los coeficientes, lo que estamos diciendo es que coincide lo que vamos a llamar el grado, ¿sí? Bueno, el término sub 0 lo vamos a llamar el coeficiente independiente o el término constante. Bueno, al revés, el coeficiente constante o el término independiente. Y si todos los coeficientes son ceros, el polinomio le vamos a llamar al polinomio nulo, ¿sí? Y lo vamos a escribir como p igual a 0. Cuando llegamos a lo que queremos llegar, bueno, acá dice lo que es el grado de un polinomio. Lo podemos pasar por ahora, después volveremos a leer lo que significa el grado de un polinomio. Así llegamos a las operaciones. Acá está, operaciones en Kx. Lo que nos interesa en este primer ejercicio es sumar y multiplicar polinomios. Entonces dice, las operaciones de suma y de producto en el cuerpo K se extienden a K de X naturalmente, sumando coeficiente a coeficiente y multiplicando usando la distributividad, ¿sí? Lo que uno esperaría a la hora de sumar y multiplicar, y que es lo que uno aprendió también cuando estudió polinomios en algún curso previo a este, ¿sí? Se suma coeficiente a coeficiente y se multiplica usando la propiedad distributiva. Entonces acá hay una forma más sofisticada o compacta de escribir todas estas cosas. Pero bueno, vámonos
a los ejemplos y vemos qué significa sumar y multiplicar polinomios. Entonces, si yo tengo que f es 2x a la cuarta menos x al cubo más x al cuadrado más 1, y g es x al cuadrado menos 3x más 1, entonces f más g no es más que sumar componente a componente. Ahora lo vamos a hacer enseguida. Sumar f, si quieren pongamos un paréntesis, total es lo mismo, más x cuadrado menos 3x más 1. Pablo, Sí. perdón, en la F te olvidaste Me el olvidé un término, X. me olvidé un x, me parecía. Más x, gracias. Más x más 1. Bueno, y sumar coeficiente a coeficiente significa, ¿qué coeficiente le voy a poner a x a la cuarta? Le voy a poner 2 porque este tiene coeficiente 2 y este tiene coeficiente 0. ¿Sí? Entonces va a ser 2x a la cuarta. Menos x al cubo porque este tiene coeficiente menos 1 y g tiene coeficiente 0 en x al cubo. Sí, tengan en cuenta que esto siempre se puede completar, ¿no? Cada coeficiente que no Sí, sí, aparezca sí. en este polinomio se puede poner como que es 0. El coeficiente que le voy a poner a x al cuadrado es la suma de los dos coeficientes, o sea que le voy a poner 2. El coeficiente que le voy a poner a x es la suma de 1 más menos 3, o sea que le voy a poner menos 2x. Y el coeficiente que le voy a poner al término independiente es la suma de los dos términos independientes, o sea que le voy a poner 2. Bueno, nada más que decir, solamente eso. Si quieren, hablemos un poco de los grados ahora, así que ya tenemos ejemplos, podemos preguntarnos cuál es el grado de f, en este caso en particular, cuál es el grado de g, en este caso en particular, y cuál es el grado de la suma, en este caso en particular. Entonces vamos a leer quizás qué significa el grado, ya que estamos repasando conceptos básicos. ¿Qué es el grado de un polinomio? Entonces dice, si tenés un polinomio en cada x que no es nulo, ¿sí? Entonces le vas a definir el grado solamente para los polinomios no nulos. El mayor número n, tal que a sub n es distinto de 0, es lo que le vamos a llamar el grado de p. ¿Sí? Entonces, algunas aclaraciones, el polinomio nulo no tiene grado, lo vamos a definir así. Y el grado de un polinomio lo notamos GR de P cuando exista, si es la notación que estábamos usando recién en la pizarra. GR de P significa el grado de P. ¿Qué es el grado de P entonces dado un polinomio? Es el coeficiente de índice más grande que es no nulo, ¿sí? Entonces, de todos, em, los coeficientes de f, por ejemplo, el que corresponde al índice más grande, no nulo, es el 2. Entonces, 2 es el coeficiente, el grado es 4. Entonces, 4 es el grado de f, y al coeficiente que acompaña a este índice, al índice que tiene el mayor coeficiente no nulo, le decimos el coeficiente principal. Entonces, el coeficiente principal de f va a ser 2 en este caso. El grado de g es 2, ¿sí? Porque es el índice, el mayor índice cuyo coeficiente es no nulo, ¿sí? Como decíamos recién, esto se podría completar, por ejemplo, y poner más 0x al cubo, más 0x a la cuarta, si lo quiero sumar coeficiente a coeficiente con f, pero eso no quiere decir que el grado de g sea 3 ni 4, ¿sí? Porque el coeficiente que acompaña al índice 3 y al índice 4 es nulo, entonces no los voy a mirar el índice que tiene el mayor coeficiente no nulo, en este caso el índice es 2, y el coeficiente principal de g es 1. Ahora, el grado de f más g en este caso es ¿cuánto? 4. 4. ¿Sí? Muy bien. Y el coeficiente principal de f más g, si lo quieren poner, Es 2. es 2. Muy bien. Pregunta. Si f tiene grado, si yo tengo un polinomio, esto acá aparte, ¿no? Si tengo un polinomio que tiene grado n, y tengo otro polinomio g que tiene grado m, ¿cuál va a ser el grado de f más g?
¿Y cómo son M y N? No sabés. No sabemos Ay, espera si que M es estoy mayor que N muy o N fuerte. es mayor es menor. Bien, bueno, no sé, está bien. Pero algo puedo decir, algo más que no sé puedo decir, me parece. Entonces, está bien lo que dice Margarita. Depende de cuál es más grande, si N o M. Entonces, una buena hipótesis, por ejemplo, acá ¿qué pasó? A ver, pensemos en este ejemplo. El grado de F era 4, el grado de G era 2, y quedó que F más G tiene grado 4. ¿Por qué tiene grado 4? Porque 4 era más grande que 2, es lo que estaba pensando Margarita recién. Si yo supiera cuál es el mayor entre M y N, entonces, una buena conjetura podría ser, bueno, va a tener grado como el mayor de los grados de F y G. Eso en matemática lo escribimos así. Esto está mal, ¿eh? No me corrijan enseguida, pues ya sé que está mal, pero ahora vamos a ver por qué está mal. Pero esto de que decíamos recién, de que parece que sea el grado, igual el grado de mayor de N y M, entonces eso lo escribimos así, como el máximo entre N y M. Máximo entre N y M es decir, bueno, ¿cuál de estos dos números es más grande? Me quedo con el más grande, ¿sí? Como decir, no sé cuál es más grande, N o M. Bueno, me quedo con el máximo de esos dos. Eso es, bueno, ya sabemos lo que es el máximo conjunto. En este caso, como es un conjunto finito, es mirarlos a los dos y decir cuál es el más grande. Bueno, me quedo con ese. En este caso, N sería 4, M sería 2. El máximo entre 4 y 2 es 4 y el grado de la suma es 4. En este caso anda bien lo que pusimos acá. Pero esto no es siempre cierto. Tiene un problema, que es el siguiente. Por ejemplo, uno podría agarrar y sumar, no sé, x a la 10. ¿Qué grado tiene? Tiene grado 10. ¿Tiene grado 10? Y menos x a la 10, ¿qué grado tiene? 10 también. Y si lo sumo, ¿qué grado tiene la suma? 10. ¿No? Ah, no, porque ahí estoy. Ah, tiene grado 0. Ni siquiera tiene grado, Ni siquiera tiene grado. porque Sí, tenés es el polinomio razón. nulo, entonces ni siquiera tiene grado. Nulo. No O tiene podría pasar grado. esto, uno podría tener el grado de x a la 10, es 10. Bueno, acá voy a poner el grado de la suma, El grado de la suma. x a la 10 menos x a la 10, no existe, no está definido, porque es el grado del polinomio nulo. Dijimos que no tiene grado. Uno podría tener que la suma de dos polinomios de grado 10 o de cualquier grado no tenga grado. Uno podría tener que la suma de dos polinomios de grado 10 tenga cualquier grado incluso. Uno podría poner menos x a la 10. Y ahora, ¿qué grado te gustaría que tenga? ¿Te gustaría que tenga grado 3 la suma? Bueno, ponele más x al cubo. Esto tiene grado 10, seguro, porque el mayor índice no nulo, el mayor índice que tiene un coeficiente no nulo es 10. Sin embargo, si yo lo sumo, el grado de x a la 10 más menos x a la 10 más x al cubo, ¿esto qué grado tiene? Es lo mismo que el grado de x al cubo, De x al cubo. o sea que tiene grado 3. ¿Está bien? Entonces, por decir algún ejemplo, pero si acá hubiese puesto x a la 9, la suma tendría grado 9. Si hubiese puesto x a la 8, la suma tendría grado 8. Si hubiese puesto grado 7, la suma tendría grado 7. Sin embargo, ambos polinomios tienen grado 10. Entonces, lo que puedo decir acá, ¿sí? Y esto para recordar, es que el grado de la suma, voy a hacer un borrón acá, así puedo escribir más abajo, y nos va a servir para muchos ejercicios que sigan. El grado de la suma es el máximo siempre que m y n sean distintos. Y si no, lo que puedo decir es que el grado de f más g siempre es menor o igual que el máximo entre n y m. Sí, si son distintos, es el máximo. Pero si no, lo máximo que puedo decir es que, lo mejor que puedo decir es que el grado de la suma es menor o igual que el máximo entre n y m. Y este menor o igual, entenderlo en algún sentido, que este grado incluso podría no existir, ¿sí? O sea, si existe el grado de la suma, es menor o igual que el máximo, y hasta podría no existir, como el ejemplo que vimos recién. Podría ser que los dos polinomios tengan algún grado, en cambio cuando lo sumo, me queda el polinomio nulo que no tiene grado. Entonces, sí, no, la respuesta está bien, no sé si el grado de Fn y el grado de Gm, no sé qué puedo decir, pero bueno, algunas ideas tengo para pensar. En el caso del producto es mucho más sencillo, como vamos a ver enseguida.
cuando multipliquemos estos dos polinomios. Añadir a una nueva página. Cuando multipliquemos f con g, entonces dice multiplicar no es más que naturalmente hacer la distributiva. Entonces f por g vas a agarrar y vas a hacer 2x a la cuarta menos x al cubo más x al cuadrado más x más 1. Y lo vas a multiplicar por x al cuadrado menos 3x más 1. Haciendo la propiedad distributiva. Esto es un plomazo, pero bueno, no es difícil. A ver, ¿qué quiero decir? Agarremos 2x a la cuarta por x al cuadrado. 2x a la cuarta por menos 3x es menos, entonces, 2x a la cuarta bueno, si quieren vayamos resolviendo, ¿no? 2x a la cuarta, no, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacer 2x a la cuarta por 3x. 2x a la cuarta por 1, entonces me queda más 2x a la cuarta. Paso al siguiente término, menos x al cubo por x al cuadrado, me queda menos, entonces, x al cubo por x al cuadrado. Menos x al cubo por menos 3x me va a quedar más x al cubo por 3x. Menos x al cubo por 1 me va a quedar menos x al cubo. Sigo con el término de x cuadrado, no vamos a terminar más. X cuadrado por x cuadrado me va a quedar x cuadrado por x cuadrado. X cuadrado por menos 3x me va a quedar menos x cuadrado por 3x. X cuadrado por 1 me va a quedar más x cuadrado. X por x cuadrado me va a quedar, entonces, más x por x cuadrado. X por menos 3x me va a quedar menos x por 3x. X por 1 me va a quedar más x. Y después tengo que sumar x cuadrado menos 3x más 1 cuando multiplique por este 1 que está acá. Ahora voy a resolver cada uno de estos sumanditos. 2x cuarta por x cuadrado es 2x a la sexta. Menos 2x cuarta por 3x es menos 6. X a la quinta. Más 2x a la cuarta. Menos x cubo por x cuadrado es menos x a la quinta. Más x cubo por 3x es 3x a la cuarta. Menos x al cubo. Acá hay un más. X cuadrado por x cuadrado, que es x a la cuarta. Menos 3 por x cuadrado por x, o sea, menos 3 por x cubo. Más x cuadrado. Acá hay un más x por x cuadrado, que es más x cubo. Menos x por 3x, que es menos 3x cuadrado. Más x cuadrado menos 3x más 1. Bueno, es un plomazo, pero se va resolviendo la cosa. Y ahora voy a hacer la propiedad asociativa, ¿no? Voy a poner esto de una forma que me convenza más para poder escribir 2x a la sexta. Después voy a poner menos 6x a la quinta, menos x a la quinta. Después voy a poner más 2x a la cuarta, más 3x a la cuarta, más x a la cuarta. Después vamos con las x al cubo, tengo menos x al cubo, menos 3x al cubo, más x al cubo. Vamos con las x al cuadrado, tengo más x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, más x al cuadrado. Y ahora vamos con las x's, que tengo una solita por acá y menos 3 por acá. Más x, menos 3x. Y después más 1, que es el único término que no tiene x. Muy bien, y ahora agrupamos. 2x a la sexta es 2x a la sexta. Menos 6, x a la quinta menos x a la quinta es menos 7. Sí.
x a la quinta. Después tengo más 2, más 3, más 1, x a la cuarta. O sea, tengo más 6, 6. x a la cuarta. Menos 1, menos 3, más 1. O sea que Menos tengo 3. menos 3, x al cubo. Más 1, menos 3, más 1. O sea que tengo menos 1, Menos. x cuadrado. Más x menos 3, tengo menos 2x. Más 1. Más 1. Muy bien. Y se terminó el producto. Es un poco más largo, un poco más... Hay que hacer muchas cuentas y tratar de no equivocarse, pero no es más que lo que uno esperaría, ¿sí? Aplicar la propiedad distributiva y resolver todo y agrupar después los términos que tengan el mismo índice, o sea, la misma potencia en x. Muy bien. ¿Qué puedo decir de los grados? Me interesa esta pregunta ahora, la misma que hicimos recién, para los grados del producto ahora. O sea, el grado de f sigue siendo 4, porque era el mismo f. El grado de g sigue siendo 2. ¿Y cuánto es el grado de f más g en este ejercicio? 6. Es 6, ¿no? Me voy acá abajo y me quedó el mayor índice no nulo, es el mayor índice, perdón, cuyo coeficiente es no nulo, es 6, ¿sí? Tengo x a la sexta y coeficiente 2. Entonces el grado de f más g es 6. En este caso, 6. En este caso, si yo tengo un producto, sí es más fácil denunciar qué pasa con el grado de un producto si conozco el grado de cada uno de los factores, siempre que sean polinomios, ¿no? Entonces, si el grado de f es n y el grado de g es m, el grado de f por g, eso está enunciado incluso en la teoría, es la suma de los grados. La suma. Se puede probar y está enunciado en la teoría. El grado del producto es la suma de los grados. En otras palabras, para no ponerle n y m, uno podría decir el grado de f más g es siempre igual al grado de f. Más el grado Perdón, de el grado F. de f por g, quise poner acá. El grado de f por g va a ser siempre igual al grado de f más el grado de g. Entonces en los productos sí es más sencillo denunciar qué pasa con los grados del producto de dos polinomios si yo conozco el grado de cada uno de los factores. ¿Sí? Se suman y ya. Eso se puede probar, lo han pensado un poco con Manu. Es cuestión de nada, entender esa formulita un poco más compacta para el producto, plantear dos polinomios genéricos y ver que siempre el grado del producto es la suma de los grados. Muy bien, entonces aprendimos a sumar, bueno, aprendimos qué eran los polinomios, aprendimos cómo se suman y cómo se multiplican, repasamos un poco qué quiere decir el grado del polinomio. Vamos a ver qué más nos pide la práctica. En el próximo ejercicio nos dice calcular, bueno, sigamos hablando del grado, del coeficiente principal y coeficiente constante de los siguientes polinomios. Entonces, vamos a pensar en alguno de ellos. Entonces, en el A, lo que nos da no es un polinomio, así en la forma en la que están definidos los polinomios, sino que está dado más bien como una potencia de un polinomio, que es, bueno, si sabemos multiplicar polinomios, sabemos lo que significa una potencia con exponente natural, porque no es más que agarrar ese polinomio y multiplicarlo por sí mismo 77 veces. Entonces, si leímos un poco la teoría, uno entiende que es el grado de un polinomio, entiende que es el coeficiente principal y entiende que es el coeficiente constante de un polinomio, siempre que ya lo tenga expresado en la forma que tiene definido un polinomio, ¿sí? Como una suma de coeficiente por x a la un índice, no como una potencia de otro polinomio. Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos agarrar y calcular este polinomio. No lo vamos a hacer porque nos va a llevar, no nos va a alcanzar ni la clase para calcular 4x a la sexta menos 2x a la quinta más 3x al cuadrado menos 2x más 7, todo eso a la 77. O sea, multiplicarlo por sí mismo 77 veces no parece una buena opción hoy. Si hiciéramos eso, conoceríamos todos los coeficientes. Y entonces, en particular, conoceríamos el coeficiente principal y también el coeficiente constante. Pero lo que tiene de lindo un poco este ejercicio es que para conocer justo esos dos, no hace falta conocer todos los demás. Si los tengo escrito al polinomio como una potencia, puedo conocer esos dos sin necesidad de calcular
todo el resto de los coeficientes, o sea, de calcular toda esa potencia monstruosa. Bueno, empecemos por el grado. El grado ya con lo que hablamos recién se podría pensar. O sea, tenemos un f, que es 4x a la sexta, menos 2x a la quinta, más 3x al cuadrado, menos 2x, más 7. Ese es f. F tiene grado, entonces, 6, ¿sí? Porque el mayor índice cuyo coeficiente es no nulo es 6, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que nos pregunta no es el grado de f, sino que nos pregunta el grado de f a la 77. ¿Cuánto es el grado de f a la 77? ¿Qué pueden decir en base a lo que pensamos recién? Yo no sé calcular el grado de una potencia de polinomios, pero sí sé calcular, por lo que vimos recién, el grado de una suma de polinomios, ¿no? Perdón, de un producto de polinomios. El grado de un producto de polinomios es la suma de los grados. Bueno, pero si hacer una potencia no es más que hacer un producto, ¿no? Porque el grado de f a la 77 no es más que hacer el grado de f por f por f por f por f 77 veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el grado de multiplicar f por sí mismo 77 veces? Es sumar el grado de f más el grado de f más el grado de f, de nuevo 77 veces. Y entonces sumar 77 veces la misma cosa es lo que se conoce como multiplicar por 77, ¿no? 77 veces el grado de f. Y como el grado de f era 6, esto es 77 por 6. O sea, no sé, lo que sea esto, 77 por 6. Entonces, nada, entender que si uno conoce cómo calcular el grado de un producto, el grado de una potencia no es más que extender un poco esa noción de producto a multiplicar muchas veces, ¿sí? Muy bien. Entonces, el grado de f a la 77, que es el polinomio que se nos pide conocer el grado, es 77 veces el grado de f, o sea, 77 por 6, que no sé, ¿alguien me dice cuánto da? 77 por 6. Si no, lo dejamos así escrito como 77 por 6 y ya. ¿Qué pasa con el coeficiente principal y el coeficiente constante? ¿Sí? Entonces, el coeficiente principal de f, en este caso, coeficiente principal de f es 4, ¿sí? Es el coeficiente que acompaña a el x elevado a la mayor potencia, ¿sí? Entonces, en este caso es 4. Y el, ¿cómo le decimos? Coeficiente constante, Constante, sí. el coeficiente constante de f es 7. Entonces, conociendo solamente esos dos coeficientes, puedo conocer el coeficiente principal y el coeficiente constante de f a cualquier potencia. Eso está hecho en la teoría. No sé si está enunciado como un resultado o algo así, pero al menos hay ejemplos. Acá, ¿ves? Por ejemplo, dice calcular el coeficiente principal y coeficiente constante del producto Entonces, dice, el coeficiente principal de f, ¿sí? O sea, el producto, se obtiene multiplicando los coeficientes principales de los factores. En este caso tenemos dos factores, con coeficiente 3 y coeficiente 5, y con coeficiente, no, dos factores con coeficiente 3 y 5 con coeficiente 2, por lo que el coeficiente principal de f es, bueno, este es todavía más complejo que el que queremos hacer ahora. Nosotros en nuestro caso tenemos 77 factores, ¿sí? 77 factores, ¿sí? Porque multiplicamos a f por sí mismo 77 veces, y f tiene coeficiente principal 4. Entonces, según lo que leímos acá, el coeficiente principal de ese producto vamos a obtenerlo multiplicando los coeficientes principales de cada uno de los factores. Entonces, el coeficiente principal
de este f a la 77, que es el que nos interesa hoy, es multiplicando los coeficientes principales de cada uno de los factores, ¿sí? Como tengo 77 factores y cada uno tiene coeficiente principal 4, va a ser entonces 4. 4 multiplicado por sí mismo 77 veces, o sea, 4 a la 77. En cambio, el coeficiente constante, ahora vamos a ver cómo lo calculamos, de f a la 77, y es exactamente lo mismo, es multiplicar 7 veces. Dice, el coeficiente constante surge de multiplicar 27 a todos los veces términos 7. constantes. En este caso solo hay 5 términos de la forma 2x más 3 que tienen coeficiente constante 3. Bien, acá hay que tener un poco de cuidado. Este ejemplo es un poquito más difícil porque en este, por ejemplo, no tenés coeficiente constante. Entonces, ¿qué pasa si querés calcular el coeficiente constante de una potencia donde el término que estás elevando a la potencia no tiene coeficiente constante? Bueno, hay que leer un poquito más con cuidado esto. Pero en el caso nuestro, que es más sencillo, ¿sí? El coeficiente constante lo vamos a obtener multiplicando, de nuevo, el coeficiente constante 77 veces 77 7. veces por sí mismo. O sea que va a ser 7 a la 77. Muy bien, ¿sí? Entonces, si tengo una potencia, si tengo un polinomio que conozco y lo quiero elevar a una potencia, bueno, encontrar esa potencia es difícil. Tengo que hacer muchas veces el polinomio por sí mismo, que como ya vimos, multiplicar una vez nos lleva bastante tiempo, multiplicar 77 veces nos va a llevar mucho más tiempo. Lo que no es difícil, ¿sí? Es conocer el grado de esa potencia, ¿sí? Porque no es más que sumar 77 veces el grado del polinomio al cual estás elevando a la potencia. Eso es una cuantita nomás. Y tampoco es difícil conocer el coeficiente principal y el coeficiente constante, ¿sí? Esos dos uno los puede identificar enseguida porque no es más que agarrar el coeficiente principal, elevarlo a la 77, y el coeficiente constante y elevarlo a la 77, ¿sí? En este caso en el que la potencia es la 77, ¿sí? Entonces, encontrar una potencia muy grande de un polinomio nos puede llevar un montón de trabajo de cálculos, ¿sí? de hacer cuentas. Encontrar su grado y sus coeficientes principales y constantes, no. ¿Sí? Si entendemos un poquito esta teoría, eh, se puede resolver fácilmente. Bien, esa es un poco la moraleja de este ejercicio. En el B y el C son un poquito más complicados porque no es solamente un polinomio elevado a una potencia, sino que es, por ejemplo, un polinomio elevado a una potencia menos otro polinomio elevado a otra potencia distinta. Entonces, habría que ir paso a paso, calcular todos los grados, o calcular grados, coeficientes principales y coeficiente constante de esta potencia primero, después calcular los de esta otra potencia y ver qué pasa si los resto, analizarlo un poquito. Se complica un poco la cosa, pero bueno, no demasiado. Se los dejo para pensar, ¿sí? Al B y al C, tratando de usar lo que aprendimos en el A y pensando qué puede pasar si resto dos polinomios. Bueno, que a lo mejor hay cosas que se cancelan, depende cuántos sean los coeficientes principales de cada uno, cuántos sean los grados de cada uno. Hay que hacer un trabajito un poco más de análisis en cada caso, pero se los dejo para pensar, así se divierten ustedes también. Bueno, vamos al que sigue, que este sí nos va a llevar bastante más tiempo, pero es un lindo ejercicio, bastante ilustrador, y que hasta he visto en exámenes, ejercicios de este estilo, que dice hallar cuando existan todos los f en C de x, ¿sí? Todos los polinomios con coeficientes complejos, si hace falta, dice, que verifiquen cada una de esas igualdades. Entonces, está bueno porque ya aparecen igualdades de polinomios y aunque ya lo leímos, vamos a ir a repasar entonces qué significa que dos polinomios sean iguales, ¿no? Entonces, en el A lo que propone es encontrar, entonces dice f, que tiene que ser un polinomio, a coeficientes complejos si te hace falta, y lo que tiene que verificar este f es que cuando lo eleves al cuadrado, te dé lo mismo que cuando hagas x por f, o sea, el polinomio de x multiplicado por f, más el polinomio x, más el polinomio 1. Bien, entonces, estoy buscando un f que sea un polinomio, ¿sí? A coeficientes complejos si hace falta. Acá, una cosa que por ahí los pierdo al principio es, ¿tiene que tener los coeficientes complejos? O sea, ¿tiene que tener números imaginarios los coeficientes? A ver, si yo encuentro f con coeficientes reales, los números reales en particular son complejos, ¿está bien? O sea, acá esto es como para decir, bueno, si hace falta meterte en los complejos, metete,
Pero si la respuesta te da que f es x al cuadrado más 2, entonces también es un polinomio con coeficientes complejos, ¿no? Porque el coeficiente 1 es un coeficiente complejo, porque es real, y el coeficiente 2 también. O sea, no se preocupen si acá no aparecen estas i's que aprendimos hace poco, ¿no? Complejos incluyen a los reales, al igual que los reales incluyen a los racionales. Eso para que vayan teniendo en cuenta. Entonces, dice, f tiene que ser un polinomio, si hace falta tiene que tener coeficientes complejos, si no reales, si no racionales, lo que te haga falta. Y lo que tiene que pasar es que f al cuadrado, ¿sí? El polinomio f elevado al cuadrado tiene que ser igual a x por el polinomio f más x más 1. Bien, entonces, como la condición viene dada en forma de igualdad y lo que hay a cada lado del igual es un polinomio, ¿sí? Porque esto es un polinomio, f cuadrado es un polinomio, y x por f más x más 1 es algún otro polinomio, lo que hay que entender entonces en este tipo de ejercicios es qué significa que dos polinomios sean iguales. Lo leímos hace un ratito, pero no está de más repasarlo. Acá dice, si P es un polinomio con coeficientes en un cuerpo K, y G es otro polinomio con coeficientes en el mismo cuerpo K, entonces vamos a decir que P y G son iguales, si pasa qué cosa. Dice, para cada I desde 0 hasta N, se tiene que A sub I es igual a B sub I. ¿Sí? O sea, que los coeficientes coinciden. Donde se entiende que si M es mayor que N, entonces A sub I tiene que ser 0 para todos los que estén entre n más 1 y m. Y si n es mayor que m, entonces los b sub i, que eran los coeficientes de g, tienen que ser 0 para todo m, para todo i, perdón, entre m más 1 y n. Y se completa el más corto con ceros. ¿Sí? Ahora que esto está escrito así un poco en difícil porque el concepto de grado justo está en el slide siguiente. Pero bueno, uno podría reescribir esto que acabamos de leer de qué significa que dos polinomios sean iguales. Si uno entiende el concepto de grado, lo único que hace falta entonces para que dos polinomios sean iguales, y lo que está diciendo es que al otro lo completás con ceros, es que tienen que tener el mismo grado y además del mismo grado, los mismos coeficientes. Entonces, vamos a intuitivamente trabajar con esa noción de igualdad. Entonces, recordar dos polinomios no nulos son iguales si tienen el mismo grado y los mismos coeficientes. ¿Sí? Es lo que sacamos de la definición que leímos recién y de entender qué significa el grado de un polinomio. Bien. Eso para que tengamos en cuenta, porque lo que tenemos que resolver es encontrar todos los polinomios f que resuelvan esta ecuación, y esta es una ecuación de polinomios. O sea, lo que hay al lado izquierdo es un polinomio, lo que hay al lado derecho es un polinomio. Bueno, ¿qué significa esa igualdad? Como siempre, en matemática usamos este símbolo igual muchas veces en muchos contextos distintos, ¿no? En este caso es una igualdad de polinomios. ¿Sí? Significa que el polinomio de la izquierda es igual al polinomio de la derecha. Bien, ¿qué se les ocurre hacer en este caso? ¿Alguna idea? Para encontrar cómo tiene que ser f para que verifique esa ecuación. ¿Una resolvente? Una resolvente, sí. A ver, ¿qué sería una resolvente? Primero, una resolvente solamente me sirve cuando el polinomio que quiero resolver tiene grado 2. Bueno, hay resolventes para grado 3 y grado 4. Pero Bueno, pero en solamente mi me sirve caso cuando el tiene polinomio que 2. quiero resolver tiene grado 2. O sea, tomando f como la incógnita que querés encontrar. Y Bueno. ahí solamente aparece Sí. el cuadrado. Pero, a ver, en ese caso, a ver, estamos mezclando cosas a lo mejor. Una matriz por los coeficientes. Ahora vamos con todas las ideas. Tomás, tira otra idea en el chat. A ver, la resolvente la usamos. A ver, no sé si apareció todavía en este curso la resolvente, pero a lo mejor sí en básica. La resolvente es cuando uno tiene qué sé yo, un polinomio de la forma
a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, ¿sí? Y entonces quiere encontrar los números reales x que verifican esta ecuación, o sea, quiere encontrar las raíces de este polinomio. Pero entonces está buscando números reales, ¿sí? Entonces esto, la Eh, resolvente, ¿Por qué? Podría Podría extenderlo para ser los complejos y sigue funcionando. complejo, bueno, sí. complejo, está bien, sí, perdón. Devuelve números, lo que quiero decir. La resolvente, Sí. devuelve, O no. O sea, si ahora justo le metes polinomios, podría ser que te dé polinomios. no, bueno. No, la resolvente es una cuentita que uno hace con números y devuelve un número. Entonces la resolvente, si uno aplica la resolvente, devuelve los números complejos que resuelven esta ecuación. Que resuelven la ecuación. ¿Está bien? Pero no devuelve polinomios. Devuelve números. O sea, la resolvente agarrás números, los elevás al cuadrado, los sumás, le tomás la raíz cuadrada, le sumás otro, lo dividís. También hay toda una estructura de cuerpo, ¿sí? Cuando tomás raíz cuadrada, cuando elevás al cuadrado, cuando restás, cuando sumás, cuando dividís, que necesitas agarrar estos coeficientes que sabés que son números, ¿sí? Creo que todo el mundo sabe que hablamos cuando hablamos de la resolvente. La resolvente es agarrás, si vos tenés una ecuación de este estilo, dice, bueno, agarrá y hace, no, yo no me la sé de memoria, pero era algo así como, ¿cómo era la resolvente? B cuadrado Menos B menos b más menos más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos de 4 por B. ac Sí. Sobre 2 sobre por 2 A. Sobre 2A. por a. Bueno, ahora, ¿qué voy a meter acá? Voy a meter números, porque a, b y c son coeficientes, ¿sí? Son números reales o complejos. ¿Y qué voy a obtener? Entonces, números reales o complejos, ¿sí? Que me dé la resolvente. Entonces, Igual no se podría hacer también con polinomios, tipo no serían las propiedades por estar en un cuerpo. está bien la pregunta, pero no, el tema es que los polinomios no, o sea, los polinomios están definidos sobre un cuerpo en el sentido de que los coeficientes viven en un cuerpo, pero los polinomios son un anillo, en realidad, ¿sí? Porque uno no tiene la estructura de división en los polinomios. Ya vamos a llegar a eso, pero los polinomios se parecen más a los enteros en ese sentido, ¿sí? Uno no puede dividir polinomios y quedarse dentro de los polinomios. Claro. Ese es Bueno, el en este tema. caso justo igual tenemos uno de coeficiente principal, que es lo único que tenía que dividir. Sigue Claro, bueno, funcionando. Pero, sí. pero no sé si la Este, idea. pero a ver, lo que dicen es, de alguna manera, a ver, idea. Entonces, idea. Escribir esto como una ecuación en la que aparezca f cuadrado menos x por f Y que menos x más menos 1 X más 1 igual a igual a 0. 0. Y decir, bueno, ahora la incógnita es f cuadrado y los coeficientes son, los coeficientes son 1 1. menos x y menos x más 1. Sí, me da un poco de miedo por esto que les acabo de decir. Sí, como dice Gabriel, justo en este ejemplo, como el coeficiente principal, que es el único que divide acá, bueno, pero también estás tomando raíz cuadrada, ¿no? Ojo, qué sé yo, ¿qué significa tomar la raíz cuadrada un polinomio? No, porque lo que están diciendo es, agarrar y aplicar la resolvente, pero en vez de con números, como vos lo aprendiste a hacer, ahora los coeficientes son polinomios. Eso ya de entrada, no sé, nos tendría que decir, ¿se puede? Bueno, a lo mejor lo podemos probar y qué sé yo. Pero, no sé, tendría que agarrar, elevar al cuadrado, restarle 4 veces a por c. A ver, probemos, a ver qué pasa. Digo, me hay una locura, pero a ver qué pasa. Entonces uno tendría que agarrar, dice, agarra b y restalo, o sea, te va a quedar x más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, de No, x al cuadrado menos 4 perdón, por x más 1. Sí, sí, te escucho, Armando. perdón, Pablo, si eso pues, se puede, no, o sea, en alguna forma se puede hacer si da la raíz funciones enteras, porque te puede pasar que cuando vos hagas la resolvente, lo que quede debajo de la raíz sea algo negativo. No vas a hallar nada, pero no estás resolviendo el ejercicio tampoco. No, No quiere claro, decir no. que Sí, ahí sí, está el sí. problema. Sí, 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 sí. O sea, que un método que uno esté probando sea inconducente no quiere decir que está resolviendo el ejercicio o que está diciendo que no se puede resolver. Quiere decir que el método a lo mejor no funciona. En este caso, no sé, después vas a tener que tomar la raíz cuadrada de todo esto, que qué sé yo qué es, ¿no? Y sigámoslo a ver hasta dónde nos aguantamos esto.
x cuadrado menos 4 justo. por x Menos 1. menos Menos 1 Menos 4. menos 4 Menos 4 es. dividido 2. Bueno, justo ya. Me parece o no. Esto es como x No, menos 2 porque nos comimos un menos. Los menos que están en el menos 4x y menos 4 es un más. ¿Por Menos qué? por menos. Porque era menos 4 por Ah, tenés menos. razón. Menos 4 por menos, y acá hay un menos 2 Bien, entonces. claro. Menos, entonces un más y un más. No. Eso sí va con un 2 abajo. Lo ¿Por que está qué? mal es que era Ah, menos tenés razón. 4 AC y C está en negativo. Tenés razón. Acá, más y más. Bueno, entonces x más 2 al cuadrado. Sí, pero de nuevo, digo, ¿qué significa tomar la raíz cuadrada de este polinomio? Y si soy Sí, x más 2 al cuadrado. hay que entender qué significa la Ahí divisibilidad. está. Ese polinomio que está bajo el radicando es x más 2 al cuadrado. Pero no sé si nos sirve. Creo que tenemos la suerte de que justo este ejemplo nos está dando todo para que esto funcione. Sí. Pero no sé si lo Sí, quiero sí. seguir, porque no quiero que aprendan que esta es la forma. Porque, ¿qué pasa? A ver, Claro. si acá hubiese habido en vez de f cuadrado, tengo x por f cuadrado, ¿cómo divido por x? ¿Está bien? O si acá no me hubiese quedado un binomio cuadrado perfecto, ¿cómo le tomo la raíz cuadrada? ¿No? O sea, esta estructura de la resolvente, que uno tiene la seguridad de que si A, B y C son reales o complejos, digamos, viven en algún cuerpo, uno puede tener entonces encontrar las dos raíces de este polinomio en el sentido de las dos números reales o complejos que resuelven esta ecuación. Bueno, sí, porque sabes tomar, sabes dividir, sabes sumar, sabes restar, sabes elevar al cuadrado, sabes multiplicar, sabes tomar la raíz cuadrada, sabes incluso tomar la raíz cuadrada si lo que hay acá adentro es un número negativo. Porque si entendés que estás en los complejos. Entonces, toda esta formulita tan bonita que es la resolvente, uno la entiende cuando A, B y C son cosas que viven en un cuerpo como el de los reales o el de los complejos. Justo en este ejercicio me parece que anda esta idea. Pero no va a andar siempre, porque digo, si acá hubiese tenido que dividir por 2x, o si acá hubiese tenido que tomar la raíz cuadrada, algo que no le sé tomar la raíz cuadrada. Falla por todos lados. Está bien. En este ejemplo me parece que anda. Termínenlo si quieren. No sé si vamos a encontrar todas las respuestas, pero es una buena idea también. Ahora, hay que entender que esta se puede extender a esto, no sé, me parece medio tomado los pelos. Le quiero enseñar otra forma que sea un poco más, que sirva para más casos, digamos, no para justo los casos en los que funciona la resolvente. Que es, a ver, tenía alguna idea en el chat, me parece, no sé quién la dijo, que creo que iba un poco más por ahí. Dice, una matriz por los coeficientes, no sé qué significa la pregunta de una matriz, Tommy, pero los coeficientes, sí. Uno tiene que pensar en los coeficientes de el polinomio que está a la izquierda de esta ecuación y el polinomio que está a la derecha de esta ecuación. Bien. Entonces, que dos polinomios sean iguales significa que sus grados sean iguales y que sus coeficientes sean iguales. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Me parece que cuando decías los coeficientes te referís a cómo voy a encontrar a f. Entonces, ¿qué significa? Estoy buscando un f. Entonces, ¿qué significa encontrar f? ¿Cómo encontrar un polinomio que no conozco? Entonces, Tomás dice, tenés que encontrar sus coeficientes. Bueno, eso es cierto. Pero lo que les quiero decir es que antes de encontrar los coeficientes, quizás me conviene preguntarme por el rango. Entonces, tendría el rango, digo, el grado. Tengo que encontrar el grado de f y después tendría que encontrar sus coeficientes. Entonces, me parece que si me hago estas dos preguntas de manera independiente, empezando por el grado, digo, bueno, ¿cuál es el grado de f? Bueno, y la puedo resolver a esa pregunta mirando esta ecuación, analizando un poco la condición que nos viene dada. Y después pregunto, ¿cuáles son los coeficientes de f? Una vez que yo ya conozco el grado, ¿sí? Entonces, esto es una buena forma de resolver cualquiera de este tipo de ejercicios. ¿Sí? Encontrar un f, un polinomio f, significa encontrar su grado y significa encontrar sus coeficientes. Muy bien.
Entonces, ¿cuál va a ser el grado de f si f resuelve esta ecuación? ¿Qué dicen? 1. 1 puede O ser. sea, si es mayor a 2, mayor o igual a 2, como que el de la izquierda, el f cuadrado te va a quedar más grande que la Perfecto. derecha. Y si es 0... Ah, y aparte tenés que analizar si f es justo 0. Sí, bien. Está bien. Lo que dice Gabriel es lo que hay que hacer. Hay que analizar caso por caso, de alguna manera. Aunque no nos guste, aunque nos parezca poco elegante. Entonces, ¿qué pasa si f es 0? Entonces, vamos a analizar, analicemos los posibles grados de f. Los posibles valores. Para el grado de f. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo vamos pensando? Queremos encontrar f. Encontrar f sería encontrar su grado. Y una vez que encontremos su grado, vamos a poder plantear, qué sé yo, si decimos, bueno, si f tiene grado 1, entonces es de la forma a por x más b. Y planteamos eso, lo encajamos en esta ecuación, y eso nos va a dar alguna condición para los coeficientes. Pero antes de decir que f tiene la forma a por x más b, me tengo que garantizar que f tiene grado 1. O, qué sé yo, preguntarme qué grado tiene f, y en función del grado que consiga, es cómo va a ser el polinomio que voy a plantear a la hora de trabajar con esa ecuación. ¿F qué es? F es un polinomio, Tomás, dice acá. F es un polinomio con coeficientes complejos. Ah, ok. No, F es un polinomio. ¿Sí? ¿Sí? Esta notación es la forma en la que denotamos el conjunto de todos los polinomios con coeficientes complejos. ¿Sí? C de entre corchetitos X. Entonces, F es un polinomio, no es un número. Por eso es que no me sirve la idea de intentar hallarlo por la resolvente. La resolvente necesito meterle números y me devuelve números. ¿Sí? Bien, entonces analicemos los posibles valores para el grado de f. Entonces, podría ser que f no tuviera grado, ¿no? Si f fuera 0, o sea, no es que tiene grado 0, sino que es el polinomio nulo que dijimos que no tiene grado, ¿qué pasa? ¿Podría ser que f sea 0? ¿Resuelve esta ecuación el polinomio nulo? Si pongo el polinomio nulo como f, ¿qué me queda del lado izquierdo de la ecuación? Me queda 0, ¿sí? Y del lado derecho, ¿qué me queda? Me queda x más 1, ¿sí? Entonces, no se resuelve la ecuación. No vale que f cuadrado sea igual a x por f más x más 1. ¿Sí? Si el polinomio nulo no resuelve esta ecuación. Entonces, el polinomio nulo no me interesa. ¿Qué pasa si el grado, primer caso, segundo caso, si el grado de f es 0, que no es lo mismo que ser el polinomio nulo, ¿sí? Las constantes son aquellas que tienen grado 0. ¿Podría ser que el grado de f sea 0? ¿Cuánto sería el grado de f cuadrado si el grado de f es 0? 0. 0. ¿Y cuánto es el grado de x por f más x más 1? Si el grado de f es 0, estoy en este caso, ¿no? Y 0 porque tiene que ser el mismo. Bueno, no quiero poner igual, quiero poner a lo mejor otra cosa. 1. Sí, o sea, tendría que ser lo mismo, pero... A ver, sí, ¿quién está preguntando algo? No necesariamente. Para mí Perdón, estaba gente, preguntando algo. si f es una constante, el grado de lo que está poniendo Pablo es 1. No siempre. No necesariamente, es lo que hablábamos recién. Dijimos, lo máximo que podemos decir para el grado de una suma es que es menor o igual que el máximo entre n y m. Anotemos eso por ahora, que es lo que nos va a servir a la hora de resolver este ejercicio. Entonces, el grado de una suma de polinomios es menor o igual que el máximo entre los grados. Entonces, lo único que puedo decir acá es que vale esto, ¿sí? Y si m y n son distintos y los sumandos tienen todos distintos grados, entonces sí, va a ser el máximo. A ver. Pero en este caso, fíjate lo que pasa en este caso, Armando. Tengo... Sí, f podría ser menos 1, claro. f podría ser menos 1, ese es el tema, ¿sí? Este podría tener grado 1, este podría tener grado 1, x más 1 grado 1, pero cuando lo sumo me da un grado 0. Entonces, lo único que puedo decir a priori es que esto es menor o igual que 1. ¿Está bien? Según lo que dije recién. Y acá no hay ninguna contradicción, ¿no? Porque que el grado de f cuadrado sea 0 y que el grado de lo otro sea menor o igual que 1, no es una contradicción. Podría pasar, ¿sí? Que menor o igual que 1 puede ser 0, ¿sí? Entonces,
tengo que analizar este caso. Este caso sí me sirve. Entonces, este caso no me sirve. Si el polinomio es nulo, ya está, no vale. Si el grado de f es 0, podría ser que valga. Hay que analizarlo. Ahora lo analizamos después. Vamos a primero preguntarnos cuáles son los posibles valores para el grado de f. ¿Qué pasa si el grado de f es 1? Entonces, el grado de f cuadrado, ¿cuánto es? Y es 1 más 1, ¿no? O sea, es 2. ¿Sí? Por lo que dijimos hoy, el grado de un producto es la suma de los grados. Entonces, si el grado de f es 1, el grado de f cuadrado es 2. ¿Y qué pasa con el grado de x por f más x más 1? ¿Qué puedo decir de acá? Bueno, podría decir que es menor o igual que 2. Y creo que de hecho puedo decir que es igual a 2. Pero dejémoslo con menor o igual que 2. Y entonces, bueno, como 2 también es menor o igual que 2, este caso me sirve. ¿Sí? No lo quiero descartar. Podría ser que f tenga grado 1, porque a priori no hay contradicción. ¿Sí? Estas dos polinomios tienen que ser iguales. Entonces, el grado de f cuadrado tiene que ser igual al grado de x por f más x más 1. En este caso todavía anda. ¿Qué pasa si el grado de f es 3? Perdón, 2. ¿Cuánto es el grado de f cuadrado? Es 2 más 2, o sea, 4. ¿No? Estamos de acuerdo que si el grado del producto es la suma de los grados, si f tiene grado 2, f por f tiene grado 2 más 2, o sea, grado 4. En cambio, ¿qué pasa con el grado de x por f más x más 1? ¿Qué grado tiene este polinomio? X por f tiene grado, si f tiene grado 2, x por f tiene grado 3, ¿sí? Porque es 2 más 1. X tiene grado 1 y 1 tiene grado 0. O sea que el grado de esta suma es menor o igual que el máximo entre 3, 1 y 0. O sea que es menor o igual que 3. Entonces puede ser que el grado de f cuadrado sea igual a 4, que el grado de x por f más x más 1 sea menor o igual que 3, pero que f cuadrado sea igual a x por f más x más 1. La respuesta es no, ¿sí? Si yo quiero que la igualdad que me está proponiendo el ejercicio sea cierta, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Necesitamos que esta igualdad se verifique. Entonces necesitamos que el grado de este polinomio sea igual que el grado del polinomio de la derecha, ¿sí? Porque dijimos que la igualdad de polinomios es igualdad de grados e igualdad de coeficientes. Entonces, lo primero que estoy haciendo es analizar los posibles grados de f y ver cuáles al menos no me dan una contradicción entre el grado de f cuadrado y el grado de x por f más x más 1. Muy bien. Entonces, en este caso tengo una contradicción, porque el grado de f cuadrado es 4, sin embargo el grado de x por f más x más 1 es 3. Lo que dijimos, lo que dijeron por ahí es que parece que a medida de que f tenga grado cada vez más grande, f cuadrado va a ser un número más grande que el grado de f cuadrado, perdón, va a ser un número más grande que el grado de este polinomio. A ver si lo podemos enunciar todo de una. A ver, a lo mejor, si el grado de f es igual a n y n es mayor o igual que 2, me parece que esto ya falla. Pero a ver, vamos a ver qué pasa. Si el grado de f es n y n es mayor o igual que 2, entonces ¿cuánto es el grado de f cuadrado? Mayor o igual que 4, Pablo. Es exactamente, bueno, vamos a poner, es exactamente n más n, ¿no? O sea, 2n, que como vos decís, es mayor o igual que 4, si querés. Pero no sé si eso me va a servir, pero vamos a escribirlo si querés. Pero si el grado de f es n, el grado de f cuadrado es 2n. Entonces, n más n, 2n. En cambio, el grado de x por f más x más 1, ¿cuánto me da en este caso el grado de esta suma? Es, por lo que dijimos hoy, menor o igual que el máximo grado entre el grado de x por f, el grado de x y el grado de 1. O sea, es menor o igual que el grado de x por f tiene grado por lo menos n más 1.
A ver si quieren escribámoslo así. Es menor o igual que el máximo entre el grado de x por f y el grado de, si quieres ponémoslo así, como una suma, y el grado de x más 1. El grado de x por f es, ¿cuánto es el grado de x por f? Si x tiene grado n y f tiene grado 1. Bueno, el grado de un producto es la suma de los grados, o sea, esto es n más 1. Y el grado de x más 1 es 1. Como n es mayor o igual que 2, el máximo entre n más 1 y 1 es n más 1. Entonces, esto es igual a n más 1. ¿Sí? Entonces, resumiendo. Si el grado de f es igual a n, entonces el grado de f cuadrado es igual a 2n. Y el grado de x por f más x más 1 es menor o igual que n más 1. ¿Está bien? En general. ¿Qué pasa si n es mayor o igual que 2? Lo que queremos decir es que si n es mayor o igual que 2, estos dos números no pueden coincidir. ¿Es cierto eso? A ver, ¿estamos muy perdidos? Se complicó un poco el ejercicio, pero bueno, era la idea. Es un ejercicio no tan fácil, pero con lo que sabemos hasta ahora se puede atacar. Digamos, lo único que hay que saber es qué significa un polinomio, qué significan los coeficientes de un polinomio, qué significa el grado de un polinomio y qué significa la igualdad de un polinomio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a recapitular. Por ahí estamos un poco perdidos. Tenemos una igualdad de polinomios. ¿Qué es f? Era la pregunta primordial. F es un polinomio. Yo quiero encontrar todos los posibles valores de f en este conjunto, ¿sí? Que sean polinomios, que verifiquen esta igualdad. Esta igualdad es una igualdad de polinomios, ¿sí? Entonces dice que si agarras el polinomio f y lo elevas al cuadrado, te da lo mismo que si agarras el polinomio f, lo multiplicas por el polinomio x y le sumas el polinomio x más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que esta igualdad sea cierta? Entonces dijimos, dos polinomios son iguales si tienen el mismo grado y los mismos coeficientes. Entonces, lo que nos estamos preguntando es, ¿qué posibles valores puede tener el grado de f? ¿Sí? Porque dijimos, ¿cómo vamos a encontrar f? Lo vamos a encontrar encontrando su grado y una vez que sepamos cuáles son los posibles valores para el grado de f, encontrando sus coeficientes. Bien, entonces, primero queremos encontrar el grado. ¿Qué posibles valores puede tener el grado de f? Y estamos analizando uno por uno. Lo que pasa es que esto nos va a llevar infinito tiempo, porque f podría no tener grado, podría tener grado 0, podría tener grado 1, podría tener grado 2, podría tener grado 3, podría tener grado todos los números naturales y el 0. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es decir, bueno, si f es el polinomio nulo, no me sirve. ¿F puede tener grado 0? Sí, puede tener grado 0, no hay ninguna contradicción. ¿F puede tener grado 1? Sí, puede tener grado 1, no hay ninguna contradicción. ¿F puede tener grado 2? No. F no puede tener grado 2, porque entonces el grado de f cuadrado sería 4, en cambio el grado de x por f más x más 1 es menor o igual que 3, y estas dos cosas tienen que coincidir para que esa igualdad sea cierta, ¿sí? Ambos lados de la igualdad tienen que ser polinomios del mismo grado. Y uno no puede tener uno no puede tener grado 4, mientras el otro tiene grado menor o igual que 3. ¿Está bien? Entonces esto es una contradicción. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy tratando de todo junto decir, bueno, si f tiene grado mayor o igual que 2, entonces no pueden coincidir el grado de f cuadrado con el grado de x por f más x más 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. A lo mejor hubiese sido mejor hacer algunos ejemplos más. No sé, ¿qué pasaría si hago el grado de, vamos a un ejemplo más. Si el grado de f fuera 3, ¿cuánto es el grado de f cuadrado? Es 6, ¿verdad? Porque es el grado de f más el grado de f. El grado de f por f es el grado de f más el grado de f, o sea que es 6. En cambio, el grado de x por f más x más 1, ¿cuánto me da en este caso? Bueno, nunca puedo decir igual, pero sí puedo decir menor o igual. Y puedo decir que es menor o igual que el grado de x por f, que si f tiene grado 3, x por f tiene grado 4, más, perdón, el máximo entre 4, entonces 1 y 0, o sea que es menor o igual que 4. ¿Sí?
Entonces, si f tiene grado 2, f cuadrado tiene grado 4 y este otro polinomio tiene grado menor o igual que 3, no me sirve. Si f tiene grado 3, entonces f cuadrado tiene grado 6 y este otro polinomio tiene grado menor o igual que 4, entonces tampoco me sirve. ¿Sí? Lo que quiero decir ahora es de una, decir que ninguno más me va a servir, ¿sí? Porque si no me voy a pasar toda la clase haciendo grado 4, grado 5, grado 6, grado 7. Y lo que quiero hacer es, de una, concluir que para todos los grados mayores o iguales que 2, entonces no puede ser que f cuadrado tenga el mismo grado que x por f más x más 1. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos planteando que f tiene grado n, vamos a dejar así, como n, y vamos a decir, bueno, y n es mayor o igual que 2. El grado de f cuadrado en este caso es el grado de f más el grado de f, o sea que es 2n. Y es mayor o igual que 4. Bueno, el grado de x por f más x más 1 No, en este caso no sirve eso, pero no bueno. sirve eso, no. Porque quiero comparar, ahora lo que quiero comparar es 2n por n, compararlo con n más 1. ¿Sí? Yo lo que quiero decir es, bueno, el grado de este es 2n. El grado de este otro es n más 1, o menor o igual que n más 1. Entonces lo que quiero decir es que 2n siempre va a ser mayor o igual que n más 1. Perdón, quiero decir que 2n siempre va a ser mayor que n más 1. Para poder decir entonces que estos dos números no pueden ser iguales. Entonces, ¿es cierto que 2n siempre es mayor que n más 1? Siempre que n sea mayor o igual que 2. Esa es la pregunta que me voy a hacer. Acá quiero hablar un poco de cómo pensamos estas cosas y no solo de cómo las pensamos, sino de cómo las escribimos. O sea, ¿qué querríamos llegar? Querríamos llegar a que... Pero esto perdón, Pablo, pero estás haciendo un razonamiento inductivo entonces. ¿qué significa inductivo? Que estoy Vos usando el querés principio de inducción. demostrarlo, vos querés demostrarlo para todo n mayor que 2. Sí. Sí, pero no Entonces estoy usando el principio de sí. inducción igual, me parece. A lo mejor lo No, podríamos hacer, pero a lo mejor lo está bien, podríamos está hacer bien, por el pero principio de inducción, pero me parece que no hace falta en este caso. bueno, está, pero el razonamiento es inductivo, o sea, vos tomás todos los n mayores o iguales que 2 y decís que pasa que 2n es mayor que n más 1. Sí, sí. Eso es lo que estoy haciendo. Sí. Sí. ¿Eso es decir que el razonamiento es inductivo? O sea, No, no, razonar no. inductivamente no No, sería no, decir, no. bueno, No, lo que pasa quiere decir, para algo. lo que quiere decir Armando me parece es que se podría pensar por inducción, sí. Pero en realidad no probé nada todavía. Si quieren lo podemos hacer por inducción, pero me parece que no hace falta. A ver, quiero hablar un poco de cómo pensamos estas cosas y cómo las escribimos sobre todo. Porque ahí, en los ejercicios de inducción, hay algunos problemas en este sentido. A ver, uno lo que tiene es que el grado de f cuadrado es este número, que el grado de este otro polinomio es este otro número, o es menor o igual que este otro número, y le gustaría concluir que 2n es mayor que n más 1. ¿No? Si uno puede ir a concluir eso, entonces estaría diciendo, bueno, entonces el grado de f cuadrado no puede ser igual que el grado de x por f más x más 1, ¿está bien? Porque uno es mayor que el otro, 2n es mayor que n más 1. Si esto es cierto, lo que nosotros estamos diciendo no puede pasar, que es lo que queremos llegar, ¿no? Sí, la idea nuestra es que si n es mayor o igual que 2, el grado de este polinomio y el grado de este polinomio no pueden ser iguales. Entonces, uno quisiera llegar a esto. ¿Qué hacen ustedes a veces, o qué he visto en el ejercicio de inducción? Bueno, dicen, quiero llegar a esto. Bueno, pero llegar a esto es lo mismo que decir que 2n menos n es mayor que 1, ¿no? Porque pasa el n restando. Que es lo mismo que decir que n es mayor que 1, ¿sí? Y que es lo mismo que decir que n es mayor o igual que 2. ¿Está bien? Entonces, eso es justo lo que tengo. Tengo que n es mayor o igual que 2, ¿no? Ahora, está bien que lo piensen así porque es la forma en la que lo van a pensar. Pero no lo escriban así. ¿Por qué no lo escriban así? Porque uno cuando está leyendo, sobre todo cuando está leyendo, no cuando uno está hablando con el otro, contándole algo en una pizarra o en un papel, pero cuando uno quiere leer algo, escribir algo para que el otro lo entienda, si yo vengo leyendo esto acá y digo, bueno, ahora ¿qué tengo? Tengo que el grado de f es igual a n, que el grado de f cuadrado es igual a 2n, y que el grado de x por f más x más 1 es menor o igual que n más 1. Y ahora yo, la siguiente línea, leo esto. Si yo leo esto, estoy entendiendo que ustedes dan esto por cierto, ¿sí? Salvo que digan, queremos probar esto. Yo leo esta cosa así, digo, están diciendo que esto es cierto. ¿Por qué esto es cierto? Y no solo eso, están diciendo que como esto es cierto, esto también es cierto. Y que como esto es cierto, esto también es cierto. Y que como este es cierto, esto también es cierto. ¿Sí? Una cadena de igualdades escritas en esta dirección se entiende así. Entonces yo voy leyendo y digo, bueno, llegaron hasta acá, perfecto. Ahora me dicen que 2n es mayor que n más 1. No, si eso es lo que querés probar. ¿Cómo vas a escribir esto acá? ¿Entendés? ¿Se entiende? Es sutil lo que estoy diciendo. Pero es una cosita que hay que mejorar sí o sí a la hora de escribir en matemática. No pueden escribir esto acá si esto es lo que quieren probar. Está bien que ustedes escriben esto y dicen, pero esto es lo mismo que esto, y entonces como esto vale, esto vale. Pero bueno, una vez que hacen todo ese trabajo, escríbanlo al revés. Digan,
digan esto. ¿Cómo? N es mayor o igual que 2, entonces n es mayor que 1. Esto sí lo sé, porque esta es mi hipótesis. N es mayor que 1, se sigue de que n es mayor o igual que 2. Y ahora si quieren escriban n como 2n menos n es mayor que 1. Y ahora digan, bueno, entonces 2n es mayor que n más 1. ¿Está bien? ¿Es una pavada? Sí, es una pavada, pero no tanto. A la hora de leer ayuda mucho eh, tenerlo escrito de esta manera, porque si yo leo esta ecuación al principio, digo, están suponiendo que esta ecuación es cierta, si esa es la que quieren probar. Entonces, como que me empieza a fallar la lógica. Entonces, esto sí es cierto, sí lo pueden escribir. De esto se sigue esto, de esto se sigue esto y de esto se sigue esto. Ahí va bien, si lo quieren escribir de esta manera. Está bien, ustedes en la hoja aparte piénsenlo como lo hicimos recién, pero a la hora de escribirlo traten de escribirlo en la forma en la que uno va argumentando lógicamente. ¿Sí? Uno sabe esto, como sabe esto, sabe esto, como sabe esto, sabe esto, y como sabe esto, sabe esto, que es lo que quiere demostrar. ¿Sí? Entonces, ahora 2n es mayor que n más 1, luego el grado de f cuadrado, que es igual a 2n, que es mayor que 2n más 1, y esto es mayor o igual que el grado de x por f más x más 1. ¿Sí? Esto es el grado de f cuadrado, lo que estamos concluyendo es que el grado de f cuadrado es mayor que el grado de x por f más x más 1 si n es mayor o igual que 2. ¿Está bien? Entonces no nos sirve. No nos interesa ningún f que tenga grado mayor o igual que 2, porque los grados de los polinomios que estoy igualando no van a ser iguales. Entonces nunca van a ser iguales los polinomios. Entonces, f cuadrado va a ser distinto de x por f más x más 1 si el grado de f distinto. Si el grado de f es mayor o igual que 2. Si es lo que queríamos probar. ¿Se entendió cómo lo fuimos pensando entonces a este ejercicio? Dijimos, vamos a analizar grado por grado los posibles valores para el grado de f. Si f es el polinomio nulo, la igualdad no vale. Si f tiene grado 0, la igualdad puede valer. Si f tiene grado 1, la igualdad puede valer, ¿sí? Porque los grados al menos no son distintos, o no siempre son distintos. Si f tiene grado 2, los grados me quedan distintos, ¿sí? Uno me queda 4 y otro me queda menor o igual que 3, entonces la igualdad no puede valer. Si f tiene grado 3, los grados me quedan de un lado 6 y del otro menor o igual que 4, entonces la igualdad no puede valer porque tendrían que ser iguales los grados. Y lo que dijimos es, bueno, tratemos de hacer todos los casos mayores que 2 de un saque, y esta es una forma más o menos que se nos fue ocurriendo de hacerlo. Es decir, bueno, si el grado de f fuera n, y n es mayor o igual que 2, el grado de f cuadrado es 2n, el grado de x por f más x más 1 es menor o igual que n más 1. Acá puse 2n más 1, perdón, es n más 1. N más 1. Y entonces decimos, como n es mayor o igual que 2, siempre es cierto que 2n es mayor que n más 1. Entonces el grado de f cuadrado, que es 2n, es mayor que n más 1. Y n más 1 es mayor o igual que el grado de x por f más x más 1. Entonces lo que estoy diciendo es que estos dos polinomios tienen distinto grado. Tienen uno mayor grado que el otro, siempre que n sea mayor o igual que 2. Y eso implica que no pueden ser iguales estos polinomios si el grado de f es mayor o igual que 2. Bueno, espero que se haya entendido. Y espero que se haya entendido esto, que es sensible, que lo corregí mucho en la tarea de, sobre todo la inducción, en la inducción cuando tienen que hacer cosas así, piénsenlo en una forma si quieren, pero escríbanlo de la otra. Para el lector siempre es menos confuso ir leyendo de cosas que uno sé, implica cosas que uno sé, o sea, esto lo sé, entonces esto lo sé, entonces esto lo sé, entonces esto lo sé. Si no tenés que ir pensándolo como al revés y no puede confundir, no escribimos de esa forma. Bueno, como siempre nos lleva casi toda la clase el ejercicio difícil. Y ni siquiera lo terminamos. ¿Qué conclusión llegamos? Llegamos a que el grado de f es 0 o el grado de f es 1. Esos son los únicos dos posibles valores para el grado de f. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear cada uno de los casos y ver si podemos encontrar coeficientes que nos garanticen que la igualdad es válida, ¿no? Entonces, vamos ahora caso por caso. Entonces, el caso primero que vamos a hacer es que el grado de f sea igual a 0.
¿Qué pinta tienen los polinomios cuyo grado es 0? ¿Cómo son los polinomios de grado 0? Son constantes. Entonces planteamos, K. Distinto de 0. planteamos f igual a una constante. K, dijeron, bueno, K. K minúsculas, no sé hacer la K minúsculas, bueno, es una K minúscula, distinto de 0, ¿sí? Porque el caso f polinomio nulo ya lo analizamos. Entonces, si f es igual a una constante, esta igualdad, la que estamos tratando de resolver desde hoy, nos queda que ahora, entonces, la igualdad se convierte en que k cuadrado es igual a k por x más x más 1. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que decir que k cuadrado, tengo un polinomio de un lado y otro polinomio del otro. Este polinomio tiene como grado A1 y como coeficiente principal, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a la variable x? Es k más 1, ¿no? K más 1. Tengo un chat acá. A ver qué me dicen por el chat. Ya estoy. Y ahora sí podemos usar la resolvente porque k es constante. De nuevo no, Tommy, porque, bueno, qué sé yo. Prefiero que no, porque en realidad, bueno, sí, ahora sí a lo mejor, porque querés encontrar un k que resuelva esto y justo... No, ni siquiera hace falta usar la resolvente. No. No, no va a hacer falta usar la resolvente porque ya no hay más polinomios de grado 2. ¿Cómo lo vamos a pensar esto? Fíjate, yo tengo un polinomio del lado, porque quiero que enfaticemos mucho esto. ¿Qué significa que dos polinomios sean iguales? Son iguales si tienen el mismo grado y los mismos coeficientes. Entonces, ahora ya sabemos que tienen el mismo grado. O que si f es igual a k, puede ser que tenga el mismo grado, va a depender de cuál es la constante k. Pero lo que quiero plantear ahora es una igualdad de coeficientes. Si yo tengo un polinomio del lado izquierdo y un polinomio del lado derecho. ¿Sí? ¿Qué puedo decir de esta igualdad de polinomios? ¿Sí? Si este polinomio es igual a este polinomio. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña al término x en el polinomio de la derecha? Es k más 1. ¿Sí? Porque agarré x y saqué factor común de k y de 1. Y esto tiene que ser igual a qué cosa entonces? Tiene que ser igual al término que acompaña al x en este otro polinomio. O sea que tiene que ser igual a 0. Perdón, 0 por x. ¿Sí? Puedo agregar un 0 por x. ¿Sí? Entonces, este es un polinomio que ahora tiene 0 por x más k cuadrado y es igual a k más 1 por x más 1. Entonces, de esta igualdad de polinomios, quiero decir que estos dos polinomios tienen que tener las mismas coeficientes. Entonces, k más 1 es igual a 0. ¿Sí? Y k cuadrado es igual a ¿cuánto entonces? Si k cuadrado es el coeficiente constante del polinomio de la izquierda, tiene que ser igual al coeficiente constante del polinomio de la derecha, o sea, tiene que ser igual a 1. Bueno. Y ahora lo que nos queda entonces es resolver los posibles valores de k que resuelvan al mismo tiempo estas dos igualdades. ¿Cuáles son? Menos 1. Menos 1 solamente. De hecho, la primera solamente tiene una solución, que es k igual a menos 1. Y si k igual a menos 1, verifica la otra, ¿no? Verifica que cuando lo pongo menos 1 al cuadrado, me da igual a 1. Entonces se verifica. Entonces, solo puede ser k igual a menos 1. Muy bien. Entonces, k igual a menos 1 es una solución de esta ecuación, ¿sí? Y es la única solución. Si f tiene grado 0, o sea, si f es una constante, entonces la única solución es que la constante sea igual a menos 1. Ahora verifiquemos. Verifiquemos quiere decir, agarremos y planteemos menos 1 al cuadrado, y me da 1, y planteamos por otro lado, x por menos 1, más x más 1, y esto ¿cuánto me da? 1, ¿no? 1. Se verifica. Muy bien. Analicemos el otro caso posible que dijimos que es que el caso en el que grado de f sea igual a 1. Grado de f igual a 1. Si el grado de f es igual a 1, entonces podemos plantear que f tiene la forma de un polinomio de grado 1. Ujú. O sea que Claro, f eso, es...
Eso te iba a preguntar para no aplicar la resolvente, porque en este caso sirve, ¿no es cierto? Pero en los casos que no sirve, o sea, escribimos un polinomio mónico con coeficiente complejo al final, digamos, una cosa así. Sí, X más... pero ¿de qué grado lo vas a escribir? Esa es la pregunta que tenés que hacer al principio. Sí, 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 sí. En El- este caso es de grado 1. claro, en este caso de grado 1, en el caso anterior es de grado 0, y entonces, ¿voy a escribir uno de grado 2? No, ya sé que de grado 2 no puede ser solución por el análisis que hicimos antes. Y tampoco puede ser de Claro. grado 3, ni de grado 4, ni de grado 5. Entonces hay que hacer los dos análisis, ¿sí? Por eso, justamente, como vos decís, Armando, encontrar un Sí, polinomio es sí. encontrar sus coeficientes, pero también encontrar su grado. Entonces, el primer análisis que hacemos es decir cuáles son los posibles valores para el grado de f. Una vez que ya tenemos los posibles valores para el grado de f, ahora sí, planteamos un polinomio que tenga grado 0 y ahora planteamos un polinomio que tenga grado 1. Un polinomio que tenga grado 1 tiene esta forma. Tiene la forma, no sé, vamos a escribirlo así, a por x más b. Y si tiene grado 1, entonces a es no nulo. ¿Sí? Ok. Entonces, Pero es complejo también. sí, a en Hay- este caso también. Acá no dijimos ni siquiera quién era acá. Pero acá era un número complejo. ¿Sí? Acá podía ser cualquier número complejo. Y acá lo mismo. Tenés razón, Armando, hay que decirlo eso. A y b pueden ser complejos. o sea, para otro caso que no salga fácil con el resolvente, el chiste es este, digamos, ¿no? No, es que O nunca sea, usamos la resolvente, ¿eh? perfecto. Sí, sí. No, no lo usamos nunca la resolvente. Estamos planteando cuáles son los posibles valores de grado, y una vez que ya identifique cuáles son los posibles valores de grado, estoy resolviéndolo, planteando polinomios genéricos con esos valores del grado. ¿Sí? Entonces planteé uno con grado 0, una constante. Primer grado 0 tiene tiene la forma de una constante, no nula, porque dijimos que no puede ser el polinomio nulo. Bueno, y resolvemos. Ahora lo mismo, voy a plantear f, un polinomio genérico de grado 1, con coeficiente complejo, como vos decís. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? F cuadrado, entonces va a ser a por x más b al cuadrado, o sea que va a ser a cuadrado por x más, perdón, a cuadrado por x cuadrado más 2 por a por x por b por x, vamos a escribirlo así, más b cuadrado, ¿no? Y f por x más x más 1 es a por x más b por x más x más 1. O sea que es a por x cuadrado más b por x más x más 1. Ok. Entonces ahora planteamos la igualdad. Entonces, como lo que nosotros queremos es que f cuadrado sea igual a x por f más x más 1, x cuadrado es entonces, dijimos, a cuadrado por x cuadrado más 2 por a por b por x más b cuadrado, y f por x más x más 1 lo calculamos ahí arriba y me quedo que es a por x cuadrado más, ¿cuál es el término que acompaña a la x? Lo voy a escribir todo junto si me dejan, ¿sí? Voy a poner así, b más 1 por x, ¿está bien? Ujú. Porque tengo bx más x, o sea, b más 1 por x, sacando factor común x. Y después me sobra un más 1. Bien, Sí. entonces, esta ecuación es la que yo necesito resolver. Entonces, estos dos polinomios deben ser iguales. Si estos dos polinomios son iguales, lo que son iguales son sus coeficientes, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué ecuaciones puedo plantear de acá? Y al cuadrado. De aquí se sigue que, bien, a cuadrado tiene que ser igual a, ¿sí? El coeficiente que Ah, acompaña al x cuadrado tiene que ser el mismo en los dos polinomios porque son dos polinomios que son iguales. El coeficiente que acompaña a la x tiene que ser el mismo también, o sea que 2 por a por b es a b tiene que más ser igual 1. a b más 1. Y el coeficiente constante también tiene que ser el mismo en los dos polinomios, en el de la derecha y en el de la izquierda, porque es una Cuadrado igualdad. igual a 1. B cuadrado igual a 1. Muy bien. Y ahora hay que encontrar todos los posibles valores de A y B, que sean números complejos, y que verifiquen estas tres ecuaciones, pero además que A no sea nulo, ¿sí? Porque es lo que estamos pidiendo para que el polinomio tenga efectivamente grado
grado 1. ¿Qué dice? A ver, Ahora empecemos por la primera. ¿Cuántos valores hay que verifican esta ecuación? A cuadrado igual a A. ¿Puedo dividir por A? no. En un cuerpo, o sea, A y B son complejos. O sea que siempre puedo dividir en los complejos, siempre que no divida por 0. Pero A no es 0. Ah, no es 0, tenés razón. Así que puedo dividir por A. Y entonces acá me queda que A es igual a 1. A es igual a 1. ¿Sí? Como A cuadrado es igual a A y A no es 0, A es igual a 1. ¿Sí? Porque dividís por A ambos términos y te queda que A es igual a 1. Tengo un chat, a ver qué dicen. Menos 1 y 1, dice Tomás. Sí, ojo. No sé qué me decís que es menos 1 y 1, Tommy, perdón. A o B. B puede ser menos 1 y 1, sí, de esta ecuación, si querés. No, A no puede ser menos 1, porque menos 1 al cuadrado no es igual a menos 1. ¿Sí? A cuadrado tiene que ser igual a A, y si A es menos 1, A... ¿Está bien? Ok, es verdad. Bien. A puede ser 1 solamente, si resuelve esta ecuación y no es 0. A ver, de nuevo, hasta acá puedo llegar en cuanto a lo de polinomios, ¿no? A lo de polinomios les puedo enseñar esto, les puedo enseñar que igualdad de polinomios es igualdad de grados, igualdad de coeficientes, que entonces hay que ver cuáles son los posibles valores para el grado de f, que una vez que encontré cuáles son los posibles valores para el grado de f, tengo que plantear esos f como polinomios genéricos, igualar estos polinomios, y entonces estos tienen que coincidir los coeficientes. ¿En qué se convirtió este problema? Ahora ya me olvidé de los polinomios. Ahora tengo un juego de ecuaciones, o sea, un sistema, le llamamos, un sistema de ecuaciones, en donde tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas, A y B, que viven en los complejos. ¿Sí? Y además sé que A es no nulo. ¿Cómo se resuelve esto? Como pueda. Acá ni siquiera, no sé que están estudiando matemática básica, así que a lo mejor están estudiando algo de la teoría de ecuaciones lineales. No estamos en esa teoría, ¿saben? Porque esto, por más que sea un sistema de ecuaciones, está a la vista que no es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Porque aparecen las incógnitas aparecen elevadas al cuadrado, multiplicadas entre sí. O sea, esto no lineal por donde lo mires. Entonces, toda esa teoría de que tengo solución única, tengo infinitas soluciones, no tengo solución, no existe más. Cuando me salgo del mundo lineal. Así que, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, como pueda. Lo más piola siempre es ir tratando de hacer, no sé, agarrar una, a ver, por ejemplo, en esta no me aparece B, a lo mejor puedo resolver esta ecuación por su cuenta. Sí, la puedo hacer. A es igual a 1. Ahora que A es igual a 1, voy a la segunda ecuación. Entonces, con este dato, 2 por 1 por B tiene que ser igual a B más 1. O sea que 2 por B tiene que ser igual a B más 1. O sea que B tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A 1? A 1. B tiene que ser igual a 1. Igual a 1. Sí. Bueno, entonces tengo que para que se verifiquen las dos primeras ecuaciones, A tiene que ser igual a 1 y B tiene que ser igual a 1. Lo que tendría que pasar es que además esa respuesta que ya encontré no se contraía con la tercera ecuación que todavía no analicé. Y entonces vamos a escribir eso también. Y B igual a 1 resuelve también la tercera ecuación, que B cuadrado es igual a 1, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Si le vas B al cuadrado, si le vas 1 al cuadrado te da 1 y ya está. Entonces, la solución de este sistema de ecuaciones no lineales la solución es A igual a 1, B igual a 1. Muy bien. Pero bueno, eso, no sé, no puedo enseñar a resolver sistemas de ecuaciones no lineales porque ni siquiera hay una forma que decir, bueno, hace esto, aplica Gauss-Jordan, hace sustitución, igualación. Sabes que siempre vas a tener este tipo de soluciones por el determinante. No, toda esa teoría no aplica. Bueno, entonces, ¿qué concluimos? Luego, si f tiene grado 1, f tiene que ser de la forma x más 1, ¿no? Porque dijimos que es de la forma a por x más b, pero con a igual a 1 y b igual a 1 es la única forma que se satisfaga la ecuación. Entonces f es igual a x más 1. Y ahora hacemos la verificación. Para verificar esto, bueno, puedo hacer f cuadrado, o sea, x más 1 al cuadrado, o sea, x cuadrado más 2x más 1. Y voy a hacer x por f. Uy.
más x más 1. Entonces me queda x por x más 1. Epa. Más x más 1. Me queda x cuadrado más x más x más 1. O sea que me queda x cuadrado más 2x. Los dos X son iguales. Más Sí. Entonces, f cuadrado es igual a x por f más x más 1. Muy bien, entonces verifica. Entonces, ¿cuántos posibles polinomios hay con coeficientes complejos que resuelvan esta ecuación? F cuadrado es igual a x por f más x más 1. Hay dos. Hay ¿sí? dos. Uno que tiene grado 0, que es el polinomio constante f igual a menos 1. Y otro que tiene grado 1, que es el polinomio lineal f igual a x más 1. Bien. Bastante bravo este ejercicio, por eso le decía, lo he visto alguna vez, no sé si pero algo parecido, de entender igualdades de polinomios en algún final o algún parcial. No es muy difícil, sí, por ahí le dimos mucha vuelta, pero porque es el primero que hacemos. No es muy difícil si uno entiende que la igualdad de polinomios es igualdad de grados e igualdad de coeficientes. Y si uno entiende esta técnica es, bueno, si quiero encontrar una polinomio f, necesito primero encontrar su grado para después poder plantear qué forma tiene f. ¿sí? Una vez que yo ya sé que tiene, bueno, si tiene grado 0, tiene esta forma. Si tiene grado 1, tiene esta forma. Si tiene grado 2, será a por x cuadrado más b por x más c. ¿Está bien? Pero ¿qué forma le voy a dar si todavía no sé qué grado tiene? Entonces, por eso es que hicimos primero el análisis de analizar los posibles valores para el grado de f. ¿sí? Entonces, analizamos si f es el polinomio nulo, si f tiene grado 0, si f tiene grado 1, si f tiene grado 2, si f tiene grado mayor o igual que 2. ¿sí? Bueno, lo hicimos todo con mucho detalle, así que nos queda de modelo para los que siguen. Los que siguen van a ser iguales, ¿no? Fíjate, en el que sigue dice f cuadrado menos x por f tiene que ser igual a menos x cuadrado más 1. Por ahí es un poco más fácil todavía porque el grado del polinomio de la derecha está fijo. ¿sí? El grado del polinomio de la derecha es 2 y no hay vuelta que darle. El grado del polinomio de la izquierda va a cambiar con f. Entonces, tengo que analizar ahora para los posibles valores del grado de f, cuál es el grado del polinomio de la izquierda, y ver si para cuáles valores del grado de f me da que el grado de todo este f cuadrado menos x por f es 2, que es el grado del polinomio de la derecha. Y después, para esos posibles valores del grado, plantear el polinomio genérico y ver si encuentro un f que satisfaga esta ecuación. Se los dejo para pensar. Traten de resolverlo y de última lo preguntan en alguna consulta o después de clase. Pero no dejen de hacerlos, tanto al B como al C, para asegurarse de que entendieron un poco estas técnicas. ¿Habrá técnicas más elegantes o más fáciles de acuerdo a cómo sea el ejercicio? Sí, a lo mejor a alguno se le ocurre alguna forma de resolverlo más fácil o de justo en ese ejemplo en particular aplicar alguna otra cosita. Esto que vimos hoy al menos nos sirve, me parece que para la mayoría, para todos los casos, me atrevo a decir, ¿sí? Porque es entender justamente qué significa encontrar un polinomio, significa encontrar su grado y encontrar sus coeficientes, y entender que la igualdad de polinomios es igualdad de grado e igualdad de coeficientes, y entender también cómo se relaciona el grado de un polinomio con el grado de una operación donde aparezca ese polinomio, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo desde hoy. Bueno, voy a dejar acá porque lo que sigue ya es el ejercicio 4, que es encontrar, bueno, cocientes de polinomios, entender qué significa dividir polinomios, entender la estructura que tienen estos polinomios, bueno, a la hora de dividir. Lo vamos a dejar para la clase que viene, hablaremos un poco más de eso, hablaremos de máximo común divisor entre polinomios, del algoritmo de la división para polinomios y qué similitudes hay entre toda esta teoría de la división, la divisibilidad en los polinomios y la divisibilidad en los enteros. Eso es un poco lo que hay que tratar de entender en este curso. Pero lo dejamos para la clase que viene. Hoy al menos aprendimos los conceptos básicos de polinomios, operaciones, igualdades y bueno. Cortemos acá por ahí. Me quedo si alguien tiene alguna consulta o quieren que charlemos de algo. Y si no, nos vemos el jueves. Gracias.
Nos vemos, Pablo. Perdón. Sí. Quería preguntar sobre el ejercicio 7D, ¿De acá? ¿O de qué práctica? de esta misma práctica. Ah, bueno. A ver. ¿El máximo común divisor? El máximo común divisor en los racionales, creo. Sí, a ver. Hay que entender varias cosas, por eso. Este lo vamos a hacer probablemente la clase que viene, pero si querés lo charlamos un poco, para que vos lo puedas tratar de hacer solo. Ojo, hay que entender, no es que el máximo común divisor es un número racional, ¿no? De nuevo, el máximo común divisor va a ser un polinomio. Entonces, hay que repasar entonces qué significa la divisibilidad en esta estructura de los polinomios y qué significa el máximo común divisor. Entonces, vamos a repasar eso si querés. Esto está todo en la parte 2 de la clase 13, la que no vimos hoy. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es la divisibilidad en los polinomios. Entonces, la divisibilidad en los polinomios se parece mucho a la divisibilidad en los enteros. Por eso es lo que hablábamos hoy de que, bueno, no puedo dividir polinomios y quedarme adentro de los polinomios. No tienen la estructura de cuerpo. Entonces, uno puede plantear esta definición como planteada en los enteros. En los enteros pasaba lo mismo. Uno no puede dividir enteros y estar seguro de que va a quedarse dentro de los enteros. Bueno, en los polinomios pasa lo mismo. Uno no puede dividir polinomios y estar seguro de que se va a quedar dentro de los polinomios. Entonces tiene sentido plantear esta relación de divisibilidad, que es decir, bueno, que un polinomio g divide a f, si existe algún otro polinomio que multiplica g por q y te da f. Bueno, eso es la definición de divisibilidad. ¿Sí? Como hay una definición de divisibilidad, va a aparecer también propiedades de esta definición. ¿Sí? Y va a aparecer algo que es el algoritmo de la división. ¿Sí? El algoritmo de la división para polinomios. ¿Sí? Entonces, no siempre puedes dividir polinomios y quedarte dentro de los polinomios, salvo que uno sea divisible por el otro, pero siempre puedes escribirlo de la forma del algoritmo de la división. O sea, que escribir algún polinomio f como g por un cociente más un resto, donde el resto va a ser 0 o va a tener un grado menor que el grado de g. Entonces, así como aparece la noción de divisibilidad, aparece la noción del algoritmo de la división entera, digamos. No quiero decir entera, porque no es el algoritmo de la división entera, pero se parece al algoritmo de la división entera. Bien. Y aparece la noción de irreducibilidad, que es esto que está acá, que es que un polinomio, le vamos a decir irreducible, si dice f no está en K, o sea, no es una constante, y los únicos divisores de f son las constantes o los múltiplos constantes de f. ¿Sí? Entonces esa es la idea de irreducibilidad. ¿Sí? Entonces tenés la idea de primos en los enteros, tenés la idea de polinomio irreducible en esta nueva estructura que es la de los polinomios. A ver si encontramos acá. En la clase 3 recién va a aparecer la definición de máximo común divisor. Entonces, si vos tenés un cuerpo K y tenés dos polinomios sobre ese cuerpo K, y que alguno de los dos no es 0, ¿sí? Entonces, el máximo común divisor entre f y g es el polinomio mónico. Mónico significa que tiene coeficiente principal 1. El polinomio mónico de grado mayor que divide a la vez a f y a g. Entonces, no es que estás buscando, quería llegar a esto para decir, no es que estás buscando en este ejercicio 7 el máximo común divisor como hacíamos con los enteros, sino que estás buscando lo que se llama el máximo común divisor entre dos polinomios. ¿Sí? ¿Qué es el máximo común divisor entre dos polinomios? Es aquel polinomio mónico de mayor grado que divide a la vez a f y a g. Entonces vos tenés que encontrar ese polinomio. ¿Cómo se encuentra ese polinomio? Bueno, de acuerdo a lo que llamábamos ¿cómo se llamaba este algoritmo? El algoritmo de Euclides. Acá está, no me salía. Pobre Euclides. De acuerdo al algoritmo de Euclides, pero con polinomios. Entonces vas a tener que a lo mejor entender este ejemplo y tratar de replicar este ejemplo
para el ejemplo que te tocó a vos. Pero no es más que eso, ¿sí? No es más que agarrar, agarrar estos dos polinomios y aplicarle el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor entre ellos. Entonces, ¿qué dice que hay que hacer el algoritmo de Euclides? Dice, el máximo común divisor entre dos polinomios es el último resto con coeficiente principal 1, no nulo, de las divisiones sucesivas mostradas antes. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Vos tenés dos polinomios, f y g. En tu caso son, no me acuerdo cuál me dijiste de estos, pero eran el d, me parece, x cubo menos 1 y x a la séptima menos x cuarta más x cubo menos 1. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dice, tenés que agarrar y dividir, de acuerdo al algoritmo de la división de polinomios, f dividido g. Tenés que encontrar un cociente y encontrar un resto. ¿Sí? Después tenés que agarrar y hacer g y dividirlo por R1. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos que en el algoritmo de Euclides. Este pasa a estar acá y este pasa a estar acá. Y ahora encontrás un nuevo cociente y un nuevo resto. ¿Seguís? ¿Hasta cuándo? Hasta que el último resto te dé 0. Entonces, el último resto no nulo, el anterior, ¿sí? Va a ser el máximo común divisor entre esos dos polinomios, ¿sí? O sea, el RK más 1, el último resto que no es 0, es el máximo común divisor entre los dos polinomios que estás buscando. Entonces no tenés más que agarrar, a lo mejor hay un ejemplo acá enseguida. No hay un ejemplo. Pero bueno, la clase que viene vamos a hacer un ejemplo, seguro. Porque vamos a trabajar con la división de polinomios y con el máximo común divisor. Pero, no sé, si querés lo hacemos ahora. Si no, tratá de resolverlo vos y de última, en la clase que viene lo hacemos en clase. Sí, yo es para saber cosas, me cuesta mucho látex y es para escribirlo en látex, pero lo resuelvo y lo hago total de cualquier cosa lo tendré que rehacer, digamos, ¿vos me entendés? Sí, sí, Pero sí. lo tengo que escribir y ese es mi problema. No es el problema tanto matemáticamente, sino escribirlo en látex. Pero ya está, me Mirá, diste una idea. si vos querés Sí. escribirlo todo en papel y mandármelo cuando quieras, yo te lo leo enseguida y te digo, esto matemáticamente está bien. Y ahora ya, entonces ya solamente te queda el problema de tipearlo. Que bueno, es eso. Digo, si eso te va a aliviar un poco. Tratá de resolver estos ejercicios y mandámelo así escrito en papel, mandámelo al mail. Y yo te digo, esto está bien, tipealo. Y ya está, no pensás más en la matemática y pensás solamente en el tema látex. Si te parece que eso te va a servir, no hay problema. Listo, gracias, Pablo. No, nada. ¿Qué más, che? Bueno, nos vemos el jueves. Gracias.